Y bueno, saludamos a la distancia hasta Costa Rica a nuestro Hola buen chicos, amigo. ¿Cómo estás, Pastor, Ulises? buenos días, ¿cómo estás? muy bien, la verdad, muy agradecido por estar acá. Muchas gracias por invitarme a este programa que yo sé que no solo para mí, no solo para ustedes más bien, sino que yo siento que para mí va a ser de muchísima bendición. Amén, Oye, amén. Ulises, yo te quiero comentar. Estaba yo en una reunión con unos jóvenes y de repente saliste en Instagram y dijiste, quiero contarles mi testimonio. Y, y lo detuve y me entretuve en otras cosas y después volviste a salir porque ya te seguí y me salió cuando hablaste de tu soltería, de que eres soltero, que te estás guardando y se me hizo interesante, pero lo que más me impactó fue cuando dijiste voy a compartir mi testimonio y estaba esperando, en verdad. De hecho, te acompañé en la oración que hiciste unos días a las 4 de la mañana. Nos unimos contigo desde acá, desde Texas. Pero quiero de alguna manera, no puedo decir felicitarte, sino reconocerte el hecho de que hayas abierto su corazón. Porque iba con unos colombianos también y empezamos a escuchar tu testimonio. Y ellos también abrieron su corazón, dijo, esto en Colombia se ve muy común de lo que estabas hablando, pero en la gente ya grande, no en un niño. Y ahí fue lo que me impactó cómo fue tu vida. Pero ya no vamos a hablar nosotros, sino te vamos a dejar el micrófono a ti para que nos compartas parte. Sé que tenemos un corto tiempo, no está tan largo, pero si nos puedes resumir, naciste en un hogar cristiano y te enfrentaste a eso o no conocías de Dios ni tus papás conocieron de Dios cuando se dieron cuenta de lo que tú estabas viviendo cuando eras niño. Muchas gracias a Ulises. Y bueno, ustedes ahí me interrumpen en el momento que ocupen y me Mm. dicen, porque si no yo me extiendo. Yo no nací en un hogar cristiano, pero a mis 5 años ya yo estaba dentro de la iglesia cristiana. De hecho, la manifestación de los problemas en mi infancia fueron lo que llevaron a mis papás a buscar desesperadamente una ayuda. Mis papás fueron a muchos psicólogos, bueno, mi mamá, porque la decisión de mi papá fue como, el método de defensa de él fue aislarse, fue trabajar, fue yo no me meto ahí. Y mi mamá sí, mi mamá soy su hijo mayor, era una desesperación de esa. Ella sabía en su interior que toda la manifestación desde mis 3 años se manifestaba muy fuerte esto y mis papás, mi mamá decía, esto no es normal. Entonces ella llegó a donde un psicólogo y el psicólogo le dijo, su hijo no tiene arreglo, pero le dijo algo que yo bendigo a ese psicólogo si está vivo y espero que llegue a los pies del Señor. Y le dijo así, pero no sé qué tienen los cristianos. Yo le recomendaría que vaya. Tal vez ahí usted va a encontrar una respuesta. Y así fue como inició todo. Pero cuéntanos, ¿qué era el problema que a los 3 años, donde nosotros decimos hay inocencia, nunca pensamos que los niños van a enfrentar eso? Coméntanos la historia. En mi caso era que, digamos, ya había manifestaciones de la perversión sexual desde muy pequeño. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dice mi mamá que yo me ponía zapatos de mujer y yo decía que yo quería ser mujer en un momento y pequeñito. Es que yo, ahora que yo tengo un sobrino, yo veo a mi sobrino menor tiene 5 años. Yo no me imagino en mi mente jamás que un niño de 5 años actúe perversamente. Yo tenía primos y mis primos, la perversión sexual ha estado en toda mi familia muy fuerte. Entonces había mucho incesto. Mis primos mayores nos ponían a los menores a hacer cosas, a tener sexo oral entre nosotros. Yo no me acuerdo porque tenía 3 años, pero mis primos me cuentan que desde esa edad eso estaba muy activo en la familia. Entonces mi mamá cuenta que una vez ya tal vez un poco más grande había una revista y había un hombre y también había una mujer. Entonces yo, desde pequeño, como que yo agarré la revista, empecé a besar la revista. Entonces, eso a mi mamá le traía un miedo terrible porque era algo que no es normal. Es que eso es lo que la gente piensa. Ah, sí, el niño nació con las hormonas alborotadas. Normalmente, en lo físico, en lo fisiológico, eso no ocurre a esas edades. Eso se va desarrollando. Entonces, esa precocidad fue lo que alertó a mi mamá
Y aparte de eso, iba muy junto a la depresión. Yo vivía muy triste, muy deprimido. Yo no tengo memoria. Yo sí sé algo, sé si Saúl, si a mí me preguntan, mi infancia nunca fue bonita. Mi infancia nunca fue una infancia tranquila. Siempre hubo mucho tormento demoníaco. Ahora lo entendemos. Ahora lo entendemos de que yo lloraba horas, de horas, de horas, de horas y mis papás no me podían calmar. Uno lo ve normal, pero ya ahora uno que el Señor ha abierto los ojos, uno dice, eso no era normal. Yo vivía atormentado, no por un solo tipo de demonios de perversión sexual, sino por mucho más. Mi familia viene en un contexto de muchísima brujería. Los brujos eran amigos de mis papás, de mis abuelos. Los brujos llegaban y hacían pactos satánicos en la sala y lo veían normal. De hecho, mi abuela estuvo enferma en cama desde los 40 años hasta los 60 que murió. Mi abuela tiene 30, mi edad de muerta. Entonces, era un contexto de demasiada brujería, demasiada perversión sexual. Y yo nací en eso. Aunque en mi casa yo nunca vi, mi papá fue así un hombre recto, mi mamá también, pero la carga generacional era muy grande y sobre mí cayó directo. Tú también comentabas que sí recuerdo de la cuestión de lo de la revista hacia los hombres, también hacia las mujeres, porque no era solamente para los hombres, pero me llamó mucho la atención cuando también dijiste que hacia a los animales. O sea, ahí fue algo bien Eso, que dije, ¿qué? Y eso es algo que, y yo les cuento algo y se los aseguro, que yo puedo estar contando esto aquí, porque hasta me conmueve mi corazón, porque el poder de Jesucristo borra todo. Y la gente piensa que no. Jesús borra todo. Yo me acuerdo, en mí había un deseo, lujuria, es que esa era la palabra. Yo creo que yo viví en lujuria por mucho tiempo. Y me acuerdo que, no me acuerdo muy así, pero, o sea, muy como desde el inicio, pero yo me acuerdo que en mí había una inclinación y producía mucha excitación los animales, la idea de tener relaciones sexuales con los animales. Ahora, la primera vez que yo lo intenté, que gracias a Dios yo bendigo al Señor, no pasó. Yo tenía entre 7 a 9 años. Yo tengo un sobrino de 9 años. Mi sobrino es un niño puro. Mi sobrino más bien es muy inocente. Yo digo, ¿qué lleva a un niño a planear tener relaciones sexuales con una perra a esa edad? Y después con el tiempo como que se volvió a intentar, siempre venían esas imágenes, cuando uno ve animales teniendo relaciones sexuales había una excitación y obviamente yo vivía mal, porque yo sabía que eso no estaba bien y eso es algo muy importante. La paga del pecado es muerte. Hay mucha gente, como decías ahora, hay mucha gente que para ellos esto es normal. Esto te va a carcomer y te va a matar porque la suciedad que produce el pecado, la congoja, diríamos en Costa Rica, la desesperación, por más placentero que se vea, al final va a quedar lo único que deja el pecado, la suciedad. Entonces, eso fue muy fuerte para mí. Eso fue muy fuerte confesar esto. Hace 13 años que fue mi liberación, fue algo terrible. Ahora, realmente yo creo que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Esa frase, la que a mí me encanta, te limpia a tal punto. Y eso es impresionante. Cuando Jesús quita la carga de ti, es como que si nunca hubiera pasado. Pero sí, era bastante fuerte eso. ahora, tu mamá corrió a buscar ayuda, lo comentabas, con un psicólogo. El mismo psicólogo le dice, ve con los cristianos. ¿Ahí vino ya el cambio a tu vida, o qué sucedió? No, ese fue el inicio. Yo creo que Dios trajo esto, por eso yo creo mucho en el poder del testimonio. ¿En qué sentido? Mi mamá, eh, ella se sentó en una iglesia aquí muy famosa en Costa Rica, se llama Oasis de Esperanza. Ella se sentó ahí y de hecho en esa iglesia fue donde creció Danilo Montero. Danilo Montero salió de esa iglesia aquí en Costa Rica. Y mi mamá, desesperada, se sentó junto a una señora y le contó mi situación. Entonces la señora le dijo, ¿ves a aquel joven que está allá tocando la batería? Y dice, mi hijo tenía los mismos problemas que el suyo y ahora le sirve al Señor. Entonces, ese poder del testimonio, por eso yo cuento mi testimonio, eso a mi mamá le inspiró. Entonces yo crecí con eso siempre. Pero instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mi mamá diariamente, y religiosamente, no de la manera religiosa, sino como constantemente, mi mamá me predicaba y me predicaba y me predicaba, pero en mí seguían esos deseos y yo quiero que entiendan esto. Conozco cientos
posiblemente miles, no les exagero, de gente, pastores, líderes cristianos que luchan fuertemente y ardientemente con la lujuria, pero de maneras que uno no piensa. Y entonces, yo seguí creciendo con eso. A los 12 años, yo ya sirviendo en la iglesia, siendo un niño que amaba a Dios porque yo lo amaba, pero hay fuerzas sobrenaturales demoníacas en uno que no le permiten a uno ser libre, sino hay una liberación de un espíritu inmundo. La gente no predica esto ahora, pero yo se lo digo porque yo veía en mí el dominio, yo veía cuando el demonio me tomaba, me llevaba a hacer cosas y yo tenía una fuerza, una habilidad para la perversión sexual muy fuerte. Entonces, a los 12 años, yo estaba planeando en tener un encuentro sexual con un hombre que yo encontré su número en un baño público. Yo no sabía quién era. Y yo, de 12 años, yo lo estaba planeando. Mi mamá era una casa de 2 pisos, mi mamá, y era una línea de teléfono interconectada. Mi mamá, toma la de arriba, escucha la conversación. Dice mi mamá que ella empezó a temblar, ella sentía que se iba a morir. Porque aparte de que es algo horrible lo que está escuchando, hay un poder demoníaco de intimidación y de manipulación. Ese espíritu, me enfoco en el homosexualismo, tiene un poder de manipulación exagerado, intimida a la gente, los paraliza. Entonces mi mamá llegó, el Espíritu Santo, que es más poderoso que cualquier cosa en esta tierra, llegó, la tomó y mi mamá abrió la puerta y mi mamá, ahí fue mi primera liberación. Yo me acuerdo que cuando ese demonio salía de mí, yo sentía como que me jalaban las mejillas y de hecho fue tan fuerte que se me reventó con un vaso capilar. Pero mi mamá era muy nueva en esto. Esto era un proceso de restauración y a mí me liberaron y me dejaron ahí. Y eso volvió. Es que no solo era uno que había muchos. Entonces yo llego hasta mis 17 años, nos mudamos a un lugar muy lindo aquí en Costa Rica que se llama Guanacaste, pero muy caliente, pero muy lindo. Y aquí es donde yo tengo la oportunidad de, yo ya consciente, siendo un muchacho de 17 años, consciente, con una carga de enseñanza espiritual muy grande, de la palabra de Dios. Yo recibí el hablar en lenguas con mi mamá. Mi mamá me mostró todo a mí. Ella ha sido mi pastora, ahora que tenemos una iglesia y que ella es la pastora general. Ella siempre ha sido mi pastora y yo bendigo a mi mamá. Yo no sería el hombre que soy sin la intervención de mi mamá. Muchas veces la odié, muchas veces la repudié, pero hoy bendigo a mi mamá por su intervención. Entonces, no fue en ese momento, fue hasta mis 17 años, pero, y termino esta parte con esto. Mi mamá decía, Dios, ¿por qué mi hijo no cambia? Y no era que yo me manifestaba mucho, porque yo ya era cristiano, yo amaba a Dios, yo sabía que estaba mal, entonces era como interno, muchísima pornografía, muchísima masturbación, pero todo en silencio, no se manifestaba, porque yo sabía que estaba mal. Y el Señor le dijo a mi mamá, y mi mamá se llama Clotilde, le decía, Clotilde, es que tú no eres constante en la oración, un día pides y otro no. Y Dios le dio esta frase, pídeme que Él me tenga en su corazón. Y esa fue su oración por años, hasta que llegó el día de, tuve un encuentro con el Señor, un evento en una iglesia, y eso parecía un de repente. Los de repente no son de repente, sí son de repente, pero detrás de un de repente, detrás de un quiebre hay kilos, toneladas de oración, para que de repente, ¡pah! Yo digo, mi encuentro fue el encuentro como lo que tuvo Saulo, antes de ser Pablo. Yo tuve un encuentro con Jesús, el amor de Dios cayó sobre mi vida. Yo sentí que todo se fue de mí y mi vida nunca volvió a ser la misma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero mira lo que dejas para todas las mamás que están ahí, que están conectadas. El poder de la oración de una madre. Como tú dices, esto no fue un de repente y fuiste libre. La enseñanza que el Espíritu Santo le dio a tu mamá, la oración constante. Y tú dices, eran kilos de oraciones. Yo no me imagino, como dice, ¿verdad?, en la palabra, que Dios toma esas lágrimas y las convierte en diamantes, en joyas, ¿verdad? Todas las joyas que ha de tener tu mamá, por todas esas lágrimas que derramó, ahora ya pastor. ¿Cuántos años tienes actualmente, Ulises? Tengo 30 años. 30 años, le sirves a Dios, estás compartiendo a través de las redes sociales. Yo no me imagino qué es lo que te pueda decir la gente, pero lo que sí te queremos decir es que tu testimonio, mira hasta dónde llegó, desde Costa Rica hasta Texas, y es un testimonio que yo sé que para muchos, así como lo fue para mí, para muchos está siendo de edificación, y sobre todo
las mamás que están escuchando este programa, la importancia de la oración. Ahora, tú comentabas algo que tú hiciste acerca de lo que estás haciendo hoy. Hoy este testimonio, yo creo que mucha gente te está buscando para pedirte ayuda, pero ¿qué es la indicación? ¿Qué es lo que Ulises va a estar haciendo ahora? ¿Y cómo tú piensas? Porque también oía que tú dijiste, yo me voy a guardar, no voy a tener relaciones hasta que llegue esa mujer que Dios tiene para mí. Yo creo que realmente la palabra del Señor a nosotros nos da un estándar de vida. La palabra del Señor está hecha tan perfectamente porque es la voz de Dios, que esto aplica para toda la humanidad. Y la persona tiene que entender que si tú quieres salir de un pecado, independientemente cuál sea el pecado, independientemente la magnitud del pecado, no hay pecado que se resista al poder del Espíritu Santo. Amén. No hay demonio, no hay atadura que pueda en contra de la voluntad de alguien que diga, que le grite al cielo, que le grite a Dios y le diga, yo quiero salir de acá. Ahora, Dios permite que lleguemos a un momento de desesperación, porque cuando nosotros tenemos mucha hambre, no importa qué comamos, aunque sea una tortilla con sal, nada más, esa tortilla nos va a encantar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente quiere cambiar, pero no está desesperado por cambiar. Y la palabra del Señor dice, vengan a mí todos cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y realmente el pecado cansa. ¿Qué le digo yo a la gente? Tienes que entender que Dios no es una pastilla. No te la tomas. Listo. Saliste de la enfermedad. Saliste. Eso no es así. Somos de carne. Tenemos que hacer morir nuestra carne. La gente piensa y me dice, Ulises, yo no puedo salir de esto. Y la pregunta es que, ok, listo, pero antes de salir de esto tienes que entender que te tienes que unir a Jesús, amarlo con todo tu ser. Cada partícula de tu ser tiene que ser para Jesucristo, así como cada partícula de tu ser era para Satanás. Todo el día tu mente maquinaba la maldad, todo el día, aunque fuera por demonios. Ulises, que eran los demonios que me dan la fuerza, ahora tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo le digo a la gente, tienes que aprender que dejas una vida. No es que Dios te quitas, ok, listo, quiero salir del homosexualismo, de las drogas, de la prostitución, para seguir viviendo la vida que yo quiero. No, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso la gente no lo entiende. Hay mucha gente que me dice, me gusta tu testimonio, quisiera salir de eso. No lo dicen directo, pero uno lo ve con sus acciones, pero no quiero seguir a Jesús, no quiero tener esa vida. Entonces, hay que despojarse. La Biblia dice, despójense del peso del pecado para que puedan correr la carrera de la fe. Entonces la gente no comprende que Jesús no nos va a apagar el fuego, que no es un bombero que apaga el fuego. Él se vuelve en nuestra vida. Si quieres ser, porque yo sé algo, y no porque esta carne está viciada. Si yo dejo a Jesús, yo vuelvo a eso y peor. 7 veces peor. Los demonios que salieron en mí vuelven a entrar ellos, cada uno de ellos con 7 peores, y mi estado va a ser el peor. Yo tenía conducta adictiva, yo sé, y estoy seguro, porque yo me he analizado como con todos los traumas que yo he tenido, porque es otra cosa. No solo tienes que salir de un pecado, tienes que salir de traumas, de miedos, de inseguridades. Tu personalidad muchas veces es un impresionante. Si alguien nunca ha buscado a Dios, y aún los cristianos, si no han profundizado en Dios, tu personalidad está torcida o mezclada con pecado y con un montón de cosas. Entonces, yo me di cuenta que yo ocupaba a Jesús no solo para esto, yo ocupaba a Jesús para toda mi vida. Yo me di cuenta que si yo no hubiera salido, si Dios no me hubiera rescatado a mi edad, yo posiblemente yo estuviera en las drogas, porque el peso, porque yo hubiera encontrado en las drogas un refugio. Entonces, lo que la gente tiene que entender es, ¿quieres cambiar? Lo primero que tienes que saber es que vas a dejar toda una vida para rendirte totalmente a Jesús. Yo vivo rendido a Jesús. Mis decisiones, yo por eso a mí me han salido, he conocido mujeres hermosas que me han querido, pero Dios me ha dicho, no es ella. Me ha dolido, pero yo dije, mi vida, Jesús me dio vida. Yo estaba muerto, literalmente. Ahora, con agradecimiento a Él, toda mi vida, todas mis decisiones, todo lo que yo soy va a ser lo que Él diga. Amo su palabra, vivo en intimidad, toda mi vida es el servicio a la iglesia y el servicio a Jesús. Pero, termino con esto, para que intervengas. Lo más importante para mí es que Él es mi amor, Él es mi amigo. Eso fue lo que me sacó a mí. A mí no es tanto la iglesia. Para mí, tu cantidad de servicio no significa tu calidad de relación con Dios. Yo tengo una calidad de relación con Dios. Él es mi amigo. Y eso es lo que al día de hoy me tiene recto y firme en Jesús. Amén.
Wow. Pues qué poderoso testimonio, Ulises, y gracias por abrir tu corazón. Ahora más personas están entendiendo y recibiendo que en Cristo hay esperanza y que sí pueden salir de ataduras, que sí podemos en cualquier situación. Es como tú lo dices, en la iglesia tristemente hay mucha gente que por tiempo vivimos pecados ocultos y por no quererlos confesar y por no quererlos reconocer, cargamos mucho con esto. Por eso lo que tú decías es, si confesamos con nuestros labios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos da una nueva vida en Cristo. Así que pues, Ulises, yo tengo una pregunta, nos queda 1 minuto y medio. Tal vez como iglesia no estamos preparados tampoco, Ulises, para recibir a las personas así, con este amor, porque los juzgamos, porque los condenamos. No les permitimos que abran sus corazones. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer como iglesia, Ulises? ¿A ti qué te hubiera gustado haber encontrado en tu iglesia para poder hacer este proceso menos doloroso? Tener que hacer las cosas a escondidas aún dentro de la familia de Dios. ¿Qué consejo nos das como iglesia? ¿Cómo debemos de tratar estas situaciones? Muchas gracias, Ceci. Una pregunta impresionantemente importante. A la iglesia se le olvida que todos somos pecadores y que todos íbamos para el infierno. Llegamos a un punto en donde nos sentimos tan limpios que pensamos que tenemos derecho en segmentar pecados. Y se nos olvida una realidad afuera. Yo era un cristiano, después de tantos problemas, era un cristiano que se me olvidó eso. Dios me empezó a permitir a rodearme con gente recién convertida y ver los problemas que tenían. La gente, los pastores tienen que hablar esto. No solo esto. Los pastores tienen que hablar de un montón de cosas. Y es lo que yo trato de hacer en mi congregación. Bueno, yo soy copastor. Es lo que yo trato de hacer en mis videos, es decirle, yo te entiendo y yo sé lo que está pasando usted. Yo abro mi corazón y eso me ha costado un precio porque el Espíritu Santo no lo fortalece. De críticas, de burlas, pero yo sé que ha habido gente que lo que yo hablo le da una esperanza. Yo hubiera deseado que algún pastor hablara del homosexualismo. En mi tiempo de juventud, yo hubiera deseado que un pastor hablara de la perversión sexual. Yo hubiera deseado que por lo menos un pastor dijera, yo he luchado con esto y sigo luchando con cosas. El Señor me sacó, les aseguro que al hambre que yo tenía de salir de esto, yo posiblemente me lo hubiera tirado encima a ese hombre a decirle, necesito que me ayudes. Estoy pasando por mí, tal vez no la primera, tal vez no la segunda, tal vez no la tercera vez que lo dijera, pero en algún momento sí, posiblemente no lo hubiera hecho, pero hubiera escuchado una buena nueva de salvación, una buena nueva que dice, en Jesús sí hay libertad. Una vez yo estaba en un simposio, como en un tipo de conferencia en la universidad, y alguien tiró un comentario sobre el homosexualismo diciendo que eso está bien, y a mí el Espíritu Santo me dijo, ¿te vas a callar? Y vas a dejar que solo una voz llene a todos los que están aquí. Dice, por lo menos tira otra voz, que les digan a los demás que eso no es así, para que ellos no se crean esa verdad y no vivan en esa mentira. Entonces, esto se tiene que hablar con compasión. ¿Sabes qué? Algo que a mí yo creo que me mantiene muy humilde es verme a mí mismo luchando con cosas internas. Ya tal vez no es eso, pero decir, sigo siendo humano. Si Él se va de mí, todo se derrumba. Entonces, necesitamos iglesias. Yo una vez le decía aquí a la congregación, hermanos, si aquí llega un transvesti, si aquí llega una prostituta con su ropa de prostituta, un transvesti transformado, nadie en esta iglesia, yo decía en mi iglesia, está listo para sentarse a la par de él y darle una bienvenida calurosa. Pero el otro hermano, que no sabemos qué está haciendo por debajo, pero tal vez está en fornicación, tal vez tiene otros deseos, tal vez tiene vicios, como está bien vestido, tenemos una actitud como que si nada estuviera pasando. Entonces yo creo que esa sería mi recomendación. Ulises, muchas gracias y sigue adelante, hermano. Estaremos orando por ti porque sabemos también y entendemos que cuando la verdad está saliendo y mira hasta dónde Dios te está trayendo, va a venir, pero como tú ya lo dijiste, mayor es el que está con nosotros. Amén. Que todo lo que pueda venir. Amén. Te bendecimos y un abrazo hasta Costa Rica. Gracias, Ulises Prado. Gracias, hasta luego. Y esperamos a lo mejor un día tenerte por acá, por Texas, para que prediques y hables a la juventud.